Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. Perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta de que ese prisionero eres tú. Buda. Hola, estamos aquí otra vez en Mujer Sagrada, en otro espiral más, y pues esta vez vamos a hablar sobre el perdón. El perdón que tanto suele ser un tema difícil, una situación que es a veces mucho más difícil que tan solo hablar del perdón. Y pues no es fácil por la cantidad de creencias que surgen alrededor. Muchas personas lo pueden ver como una debilidad, para muchas otras como un acto de soberbia. Yo he escuchado que dicen que pues solo Dios perdona, que no somos nadie para otorgar el perdón a nadie más que Dios. En otros casos se puede ver como una obligación, porque así lo indica la religión. Sino que si no perdonas, pues nuestros pecados no serán perdonados tampoco. Y así, muchas ideas y creencias que sería bueno que precisamente en este momento tú te preguntaras, ¿qué piensas sobre el perdón? ¿Qué creencias tienes tú? ¿Qué te enseñaron? Pues, ¿qué es lo que piensas en general? Porque quizás escuchamos perdón, crees que es para ti una obligación, se te hace pesado cuando escuchas la palabra, qué vibración te emite de pesadez, de alivio, de evasión, porque igual no es algo muy difícil que no queremos hacer, no queremos recordar, no queremos saber a quién tenemos que perdonar y a veces sentimos que no somos nadie. ¿Qué es lo que tú? Sí, ¿no? Aquí yo no vengo a desmentir tampoco a nadie, ni a convencer, ni a imponer algo sobre este tema, sino abordarlo desde un concepto que nos otorgue paz. Perdonar desde el sentido de estar en paz en cualquier circunstancia, el de liberarnos a nosotras mismas del rencor acumulado, de algo que nos intoxica, que nos hace mal. Más bien sería como un modo de soltar. Y bueno, se dice mucho sobre el soltar. Y yo siempre me pregunto, y estoy segura que muchas de ustedes también se preguntan, ¿cómo es soltar? ¿Cómo se suelta? Porque es tan fácil sugerirlo, es tan fácil decirlo, dar el consejo de soltar. Suena muy bonito, se escucha mucho, está muy de moda, ¿no? Decir, suelta, suelta y confía. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Y yo pienso que aquí es en donde entra verdaderamente el perdón. Una vez escuché este mensaje del Buda también, que dice, aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de tirarlo a otra persona. Y tú eres el que se quema. Y es absurdo, porque si lo piensas es cierto, pero así es como nos manejamos muchas veces. Y entonces aquí viene la reflexión. El perdón no es un acto que haces en sí por el otro, es un acto de amor a ti misma, a ti mismo. También es un acto de compasión hacia el otro, pero principalmente te hace bien a ti mismo. El rencor nos trae tantos problemas de salud, nos carcome por dentro, nos consume poco a poco, nos puede llegar a destrozar la vida verdaderamente. Nos llena muchas veces de sentimientos de venganza, nos hace tanto daño
Incluso hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La única dieta que existe, de Sondra Ray, que es muy, muy recomendable, por cierto. Y aquí nos hablan del peso, del sobrepeso y cómo liberarnos de él. Y nos dicen que mucho de lo que cargamos y que guardamos, que es el sobrepeso, es todo esto, todo el rencor que vamos acumulando. Y pues también la protección, ¿no? El miedo. Pero sobre todo el rencor. Y pues una manera muy efectiva de perder peso es el perdonar. Es el perdonar. La causa está en los pensamientos y sentimientos negativos. Si perdonamos el pasado, abandonamos todo el resentimiento. Si dejamos de ser víctimas, abandonamos nuestras grasas. Escucha esto. El mecanismo que se aferra a los pensamientos y sentimientos negativos es el mismo que se aferra a tus grasas. Wow, está súper loco. Pero así es. Y al desprendernos del exceso de peso en la mente y en el corazón, nos desprendemos del exceso de peso en el cuerpo. Asimismo, toda la energía del resentimiento. Que no es real, es un desgaste y pérdida de energía. Entonces, cuando abandonamos el resentimiento, liberamos esa energía para el presente. Hacemos un espacio para lo que es hoy, en el aquí y en el ahora. Y dejamos esa energía de aferrarnos a lo que ya sucedió. Y puesto que la energía es un fenómeno físico real que fluye por el cuerpo, quema calorías, disuelve grasas y vibramos a nuestro peso correcto, a nuestro peso corporal perfecto, liberándonos de la conmiseración, el autoodio y el culpar a los demás. Liberamos a nuestro cuerpo. Esto es lo que ese libro nos dice. Y yo me atrevo a decirlo aquí, no nada más para sugerirlo, no nada más para mencionarlo. Lo digo aquí porque yo lo viví, porque yo lo experimenté y a mí me funcionó. Y yo a través de estos ejercicios que te proponen en este libro, bajé alrededor de 12 o 13 kilos en un momento en donde subí muchísimo de peso. Y la verdad nunca había tenido tanto peso y me había costado muchísimo liberarme de él hasta que entendí que me estaba aferrando al rencor, al odio. Y bueno, no a todo se manifiesta en peso, a lo mejor se manifiesta en enfermedades y simplemente en ver tu vida como está hoy, en ver si estás solo, si estás triste, si estás en una situación de angustia, de desesperación, de enojo, de miedo, etcétera, ¿no? Cada quien analiza, pero una manera y algo muy interesante, que sé que es algo muy interesante y que realmente a veces no sabemos, es esto, ¿no? Cómo afectamos a nuestro cuerpo, cómo es tan inteligente nuestro cuerpo que entonces crea todas estas barreras y crea todas estas defensas para protegernos y para darnos señales, como hemos visto en otro episodio sobre las enfermedades, sobre los mensajes que nos quiere decir nuestro cuerpo. También te invito a que escuches ese episodio para que este tema, si te interesa este tema, puedas profundizar un poco más en ello. Pero en fin, todo esto se consigue perdonando. Perdonar. Ahí es en donde entiendo el soltar.
el dejar de enfocarnos en el pasado que ya no existe, el tomar responsabilidad de nosotros mismos, de nosotras mismas, el conectar con nuestro corazón, con nuestro ser, con nuestro interior. Entonces ahí ya me hace mucho sentido el soltar, porque realmente es como ahí se siente, ¿no? Sueltas y hasta el peso se va la enfermedad muchas veces, y entonces ya te sientes ligero por la vida, ya puedes tomar decisiones más claras, ya puedes estar más presente en el aquí y en el ahora, ya puedes disfrutar más tus actividades, incluso puedes conectar con un propósito que te estaba esperando, pero no lo veíamos porque estábamos tan aferrados al pasado, tan aferrados al odio, tan enfocados en la otra persona, tan enfocados en lo que nos hicieron, en lo que sucedió, que ahí es en donde está la tensión, ¿no? El cuerpo siempre está sintiendo, pensando en ello. Y al perdonar, soltar eso y estar aquí. Así es como a mí me hace mucho más sentido, donde lo siento el soltar, y no solamente como una frase bonita, sino como algo que va conectado al perdón, a la liberación de todo eso negativo que me está haciendo sufrir. Entonces, quizás haya dolor, como dicen, no es lo mismo sufrir que el dolor, porque el sufrir lleva este contexto victimoso y el dolor es algo que tenemos que vivir para aprender, para superarnos, para trascender, para evolucionar. Y bueno, pues ahora vamos a ver desde la perspectiva bíblica, el perdón conlleva la idea de liberar, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo está todo conectado, ¿no? La palabra griega que se traduce como perdón se usó para indicar liberación de un oficio, obligación, matrimonio, deuda o castigo. Por tanto, en términos bíblicos, el perdón es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. Es una decisión personal en la que se suelta la ofensa y el agravio, renunciando a los sentimientos de resentimiento y a los deseos de venganza. Esta acción se convierte en un proceso liberador que genera un efecto sanador que tiene el potencial de traer restauración a las personas involucradas y en algunos casos dar lugar a una reconciliación. En algunos, porque no siempre el perdón lleva a la reconciliación. Quizás te liberas, pero realmente la otra persona, pues no, pero tú ya, por eso es que es la sanación para ti, porque tampoco sabes cómo va a reaccionar la otra persona y no hay que tener una expectativa. En fin, como dice en Efesios 4:31, la retención del perdón crea un ambiente psicológico tóxico. Amargura, enojo, explosión, arrebatos, ira, enojo prolongado. La falta de perdón crea un ambiente psicológico y espiritual negativo que predispone al conflicto, a la victimización, al mal humor y mucho más. De ahí el énfasis de soltar la ofensa, mostrar una actitud benigna y perdonar. Y sí, realmente a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy generando esto? ¿Por qué recibo cosas que no me gustan?
y quizás hay un ambiente, pues sí, tóxico en tu familia, en tu casa, porque no hay perdón de ninguna parte. Pero entonces el perdón comienza conmigo. Tal vez yo también ofendí y quiero que me perdonen, pero yo no he podido perdonar algo, alguna situación. Entonces sigo en mi ser emitiendo esta energía de discordia, esta energía de conflicto, y entonces cualquier pequeña cosa que yo hable o diga, ¡pum!, es un estallido, porque pues de ninguna parte existe pues esta actitud benigna, como dice. Y bueno, pues si de la otra parte no hay nada, aquí es en donde pues es mi trabajo y es mi oportunidad. Quizás Dios, el universo, me está dando la oportunidad de perdonar. Quizás todo esto está sucediendo para que yo haga conciencia, para que yo crezca en voluntad, en conciencia, en luz, al hacer este acto de perdón. Quizás esto es un regalo para que yo tome la decisión de ser una mejor persona, de elevar mi conciencia, de elevar mi alma, quizás de resolver algo que viene de atrás, ¿no? Viene de otra vida, viene de otro momento, de mi linaje, no lo sé. Y tal vez esto se me está presentando para que yo cumpla, para que yo cierre un algo y entonces las cosas realmente se liberen y entonces vengan ahora sí las bendiciones que están aquí esperando, ¿no? Entonces, pues es importante discernir y sentir realmente si esto que te estoy diciendo te aplica, si lo sientes, si lo vibras. Simplemente es decidir. No quizás es más difícil entenderlo que cuando ya lo entendemos simplemente es decidirlo y pedirle a nuestro ser interior, que es el que sabe, pues que nos ayude a que esto proceda y seguramente se van a dar las situaciones y las circunstancias para que esto suceda. Al perdonar, liberamos principalmente nuestro corazón del dolor, del resentimiento y de la amargura, el enojo cronificado y muchos más estados tóxicos, pero propios. Y aquí vemos que el perdón es más benéfico para nosotras mismas que para quien nos ofendió. Si lo puedes ver, pues aquí vemos que es una necesidad propia que nos va a traer mucha paz, mucha salud. Suele ser difícil, suele ser duro comprender. Pensamos que hay cosas que son imperdonables, cosas que nos han dolido muchísimo, muchísimo. Pero también hay otras, quizás más ligeras, pero que también nos aferramos en cuerpo y mente a ese odio. Pero pues con esta actitud no podemos sanar nuestras heridas emocionales. Y eso es, no vamos a lograr avanzar si seguimos aferradas a lo más mínimo, a que me dijo, a que lo que sea. Cada quien sabe en su corazón a qué se aferra y que a veces nosotras mismas sabemos que estamos exagerando porque estamos acostumbradas al drama. Entonces hay que acostumbrar a perdonar. A mí también me sucede y creo que mi dificultad para perdonar, en mi caso, es el miedo. Es el miedo a sentir que por perdonar me vuelvan a lastimar de igual o de peor modo. A sentirme pues como tonta, vulnerable. Quizás es el miedo a perder el control. Muchas veces me descubro con cara de molestia porque de hecho tengo muy marcada la frente cuando frunces el ceño, ¿no?
porque siento a veces que si soy amable y perdono, pues me van a ver la cara de tonta. Tal vez a alguna de ustedes les suceda también así, ¿no? Y todos estos pensamientos que hoy descubro no son reales. Me doy cuenta que no son reales y que es una capa de protección. Que si perdono principalmente dejaría de marcarme la cara. Porque pues con tantos gestos de enojo se me marcan las líneas de expresión mucho. Y no es necesario, es mejor una cara sonriente, amable, ¿no? Pues por donde yo lo vea, a la única que afecta el aferrarse al odio, a la única que afecta el aferrarse a la ira, el miedo, pues es a mí misma, es a mi cuerpo, es a mi cara, es a mi salud y a mi vida en general. A mi vida en general. Si decidimos perdonar, podremos disfrutar de los beneficios de la salud, del amor y hasta de la belleza. Y pues de una vida muchísimo más vibrante, más llena de amor, de comprensión, de compasión. Y como dice el libro que les mencioné, si no perdonas si no perdonas, por lo menos hazlo pues para verte bien. Algo así, ¿no? Al menos para liberarte de unos kilos. De hecho, el perdón me devuelve la paz, es liberador y me pone en una actitud de responsabilidad. Crecemos nosotras mismas, no la ofensora, eso no nos debe de preocupar, eso no nos debe de interesar, no nos debe de mover porque eso es lo que estamos haciendo como un acto de amor propio. Tal vez ellos nunca cambien, no lo sabemos. Tal vez esa es chamba de ellos. Pero principalmente las que crecemos y sanamos somos nosotras mismas. Si tú escuchas esto es porque tú quizás tienes esa necesidad. Nada es casualidad, todo es causalidad. Y si escuchas esto es porque quizás hay un mensaje aquí para ti que estabas necesitando, que estabas pidiendo, porque a lo mejor ya necesitas ese cambio, esa paz, sentir esa paz. Así que, en este modo, a quien le llega el mensaje es quien debe hacerse responsable, que es todo mundo debe hacerse responsable de sí mismo. Y punto. Cuando entendamos esto y podamos hacerlo, que dejemos de culpar a todos los demás por nuestras cosas, nuestras manifestaciones, nuestros dolores, que podamos ir comprendiendo, que podamos ir entendiendo. Todo cambia. Todo cambia cuando hacemos responsabilidad. Bueno, hay un doctor que se llama Dick Tivitz, quien escribió un libro, Perdona para vivir. Y este dice que cuando perdonas al agresor, asumes la responsabilidad por tu respuesta a la ofensa, no a la ofensa en sí. De esta manera también asumes la responsabilidad por tu vida, tus acciones, no las del otro. Definen lo que eres. Debes decidir no darle a otro el derecho de definir quién eres tú. Mientras no tengas la responsabilidad por las acciones dañinas de otra persona, tienes la responsabilidad por lo que hagas después de que alguien te dañe. Tienes la responsabilidad por tu vida y lo que haces en respuesta al daño determinará la persona que llegues a ser. Cuando perdonamos, le arrebatamos al ofensor y a la situación de agravio que vivimos el poder para controlarnos y lastimarnos. En este sentido, el perdón es un regalo llamado libertad que nos damos a nosotros mismos. Con esto
quiero cerrar el episodio del perdón y se me hace súper poderoso, muy poderoso lo que dice este escritor. Valdría la pena leer su libro completo porque tiene toda la razón. Y como estamos cerrando este año 2022, creo que este mensaje es muy, muy importante. Porque el mejor regalo que tú te puedes dar para iniciar este nuevo ciclo, este nuevo año que viene, es este gran regalo llamado libertad. Así que ojalá te puedas dar a ti mismo, a ti misma, este regalo para que todo lo que viene en este próximo año esté lleno de paz, esté lleno de amor, esté lleno de altas vibraciones y entonces puedas llenar tu camino de luz. Muchas gracias por estar aquí y de verdad deseo que puedas encontrar esa paz dentro de ti. Hasta la próxima. Si te gustan nuestros episodios, te invitamos a comentar y a compartir. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, @MujerSagradaFem, y a visitar nuestra Academia Femenina para que puedas explorar nuestros cursos que te ayuden a desarrollar, a aprender y a elevar tu conciencia, a conectar contigo misma como mujer. Y es www.mujersagrada.com y ahí podrás encontrar todo lo que tenemos para ti. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.